Vamos a hablar de las cardiopatías congénitas. Entonces, fíjense, las cardiopatías congénitas son los tipos de defectos que pueden estar presentes en el momento del nacimiento. Bien, la parte congénita se refieren a eso, a patologías que se presentan al momento del nacimiento o durante la gestación y se hacen evidentes en el momento del nacimiento. Las más frecuentes, hay de diversos tipos, pero las más frecuentes son los orificios en el corazón, ¿verdad? Bien sea un orificio que comunique las cavidades auriculares, una comunicación interauricular, un orificio que comunique las cavidades interventriculares, ¿verdad? Nosotros sabemos que la aurícula izquierda comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y la aurícula derecha con el ventrículo derecho con la válvula tricuspidia. Bien, ahora, en estos casos, la comunicación no va a ser nada más por las válvulas, sino que en vez de estar el septum o el tabique que separa el corazón derecho del izquierdo, allí van a ver estos orificios. Entonces, esos serían orificios en el corazón. Bien, otro tipo de trastornos que se pueden presentar congénitos son las válvulas defectuosas. ¿De cuáles válvulas estamos hablando? De la válvula, una estenosis o estrechamiento de la válvula aórtica, de la válvula mitral o de la válvula tricuspidia, o una insuficiencia de la válvula mitral o tricuspidia. Igualmente puede haber una estenosis de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar y puede haber una insuficiencia de la válvula aórtica o pulmonar, ¿verdad? Estenosis se refiere a que esa válvula tiene un orificio estrecho cuando ella se abre, por lo cual disminuye el flujo de sangre entre las cavidades cuando es una estenosis. O bien, si es por ejemplo en el ventrículo, en la aurícula izquierda, con el ventrículo izquierdo, entonces vamos a tener por ejemplo una estenosis mitral, donde hay un estrechamiento en esa válvula, por lo tanto se ve comprometido el llenado del ventrículo. ¿Se acuerdan en la fase de llenado rápido y la fase de llenado lento ventricular? El volumen de sangre va a ser menor porque no va a poder fluir toda esa sangre que está en las aurículas hacia los ventrículos por esa estenosis, por esa estrechez. Igualmente, cuando hay una insuficiencia, esto significa que la válvula, el orificio de la válvula es más ancho que lo que debería ser. Y ustedes saben que esas válvulas cierran y abren. En este caso, cuando ellas cierran, no cierran completamente, sino que queda un espacio abierto de esas válvulas. Y eso hace que, por ejemplo, si pasa en una insuficiencia mitral, por ejemplo, que la sangre pase de la aurícula al ventrículo izquierdo, cuando venga la fase de cierre de la válvula mitral, que ya pasó la diástole, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, que ya pasó el periodo, perdón, de sístole de la aurícula, entonces ella cierra. ¿Por qué? Porque recuerden que ella va a cerrar porque la presión que hay en el ventrículo es mayor que la que hay en la aurícula, porque ya esta aurícula se vació y la sangre pasó a los ventrículos. Entonces, cuando ella se cierra, si hay una insuficiencia mitral, ¿qué va a pasar? Que pasa la sangre hacia el ventrículo izquierdo, pero como ella no cierra, una cantidad de sangre que está en el ventrículo se va a devolver por presión hacia la aurícula, como si fuera que está como chispoteando, como regándose hacia el ventrículo izquierdo. Y eso hacia la aurícula izquierda, perdón. Y eso hace que tampoco el ventrículo quede con un llenado suficiente. Bien, ¿qué va a pasar? Que cualquiera de estos defectos de válvula pueden producir, o bien cuando es una estenosis, una disminución de el volumen minuto de sangre que sale del corazón por cada latido, ¿verdad? Bien, o una disminución del gasto cardíaco. Y cuando hay una insuficiencia,
puede ser, más bien se alterna. En momentos dados sale menos cantidad de sangre de los ventrículos, disminuye el gasto cardíaco, y en momentos puede salir un poco más, lo que va a reflejarse en la presión arterial de esa persona. Luego tenemos otro defecto que se puede presentar. Fuera de las válvulas defectuosas pueden producirse ambas inclusive, que hayan válvulas con orificios. Bien, entonces vamos a recordar que fuera de esto que acabamos de hablar, de las comunicaciones interventriculares, vamos a recordar que el corazón también lo podemos dividir en un corazón izquierdo que maneja altos niveles de presión, ¿verdad? Que es el que corresponde a la circulación mayor, y un corazón derecho que se maneja con volúmenes, mayor cantidad de volumen, pero menor presión. Entonces, cuando hablamos de una mayor presión, estamos hablando de la circulación mayor, estamos hablando del corazón izquierdo. Y que sería que la poscarga, ¿verdad? Bien, ahora, esa es la sangre que sale del corazón. La precarga, que viene siendo, es el sistema venoso que maneja volúmenes de sangre, de esa sangre que está retornando, pero a bajas presiones, ¿verdad? Esto que está acá son los capilares pulmonares. Entonces, ¿qué va a pasar? Si este es el corazón, ¿verdad? Con sus dos aurículas y sus dos ventrículos. Si, por ejemplo, hay una comunicación interauricular, es decir, por ejemplo, a través de un orificio que las comunique a las dos, o una comunicación interventricular entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, esto va a hacer que la sangre que hay tanto en el corazón izquierdo como en el derecho se mezclen. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a recordar que las partículas se desplazan siempre de una zona de mayor presión a una de menor presión. Como las cavidades izquierdas manejan una mayor presión, entonces esta sangre se va a mezclar con la sangre venosa, ¿verdad? Porque esta sangre se va a desplazar hacia el corazón derecho por gradiente de presión, o sea, de una zona de mayor a una de menor presión. Esto es importante, por eso es lo que estamos hablando de cortocircuitos o shunt, en inglés arteriovenosos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo eso se manifiesta a nivel. Entonces, fíjense, tenemos por ejemplo la tetralogía de Fallot. Esto es una malformación congénita, ¿verdad? Entonces, fíjense en qué se caracteriza. A pesar de que la más frecuente es la comunicación interventricular, es la comunicación interventricular, eh, sin embargo, también existe la tetralogía de Fallot, ¿verdad? Entonces, allí vamos a tener este cuadro de cardiopatías cianógenas, ¿verdad? Se llaman cardiopatías cianógenas aquellas cardiopatías que ya hablamos, comunicaciones, problemas a nivel de válvula, problemas tanto de válvulas como orificios en el corazón, que hace que las sangres se mezclen. Y como ya dijimos, como hay una comunicación, por ejemplo, interventricular o interauricular, al mezclarse esa sangre, parte de esa sangre que está en el sistema izquierdo tiene un alto contenido de CO2 o dióxido de carbono, lo que le da esa apariencia azulada. Esa apariencia azulada es lo que se llama cianosis. Por eso se le llama cardiopatía cianógena, porque los niños, por ejemplo, que es una de esas típicas, es la tetralogía de Fallot, vamos a tener un niño con coloración de piel azulada y cuando lloran o se alimentan. ¿Por qué cuando lloran o se alimentan? Porque aumenta la demanda de oxígeno. Fíjense, la cianosis alrededor de los labios, las cianosis distales, ¿verdad? Y lo pueden ver alrededor de los ojos, ¿bien? Entonces, esto, por ejemplo, es una recreación de cómo sería una crisis de hipoxia
en estos niños con tetralogía de Fallot. Aquí tenemos las comunicaciones interventriculares. Fíjense que de las cardiopatías congénitas es la más frecuente, un 30%. Es más frecuente, por supuesto, en niños que en adultos. Cuando se manifiesta en adultos, el defecto ha sido muy pequeño, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí tenemos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha. Entonces, aquí tenemos la aorta. Aquí tenemos esta comunicación, ¿ves? Fíjense cómo esta comunicación, este hueco, este orificio, hace esto que se ve aquí morado, es la mezcla de las dos sangres, ¿verdad? Y eso es lo que le da esa apariencia cianótica al niño. Entonces, fíjense cómo se ve un corazón sano. Fíjense cómo tenemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, tenemos la aorta, tenemos la pulmonar. Entonces, y tenemos el tabique. Fíjense cómo tenemos el tabique interventricular e interauricular. Y fíjense cómo aquí estamos viendo que falta parte del tabique, miren, ¿ve? Aquí en este espacio, y hace que esas sangres se mezclen y den esa apariencia. Entonces, con más detalle podemos verlo aquí. El defecto del tabique ventricular, por ejemplo, es una abertura normal en la pared que separa los dos ventrículos, la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Entonces, viéndolo desde como un poquito más cercano, vemos cómo esta comunicación hace que se comuniquen las dos. Por ejemplo, está la izquierda hasta la derecha, entonces se mezclan esas sangres, ¿verdad? Aquí tenemos otro cuadro que es muy frecuente en las cardiopatías congénitas, que vamos a ver una cardiopatía como parte de un síndrome genético, como una alteración a nivel de los cromosomas, ¿verdad? Que se conoce como el síndrome de Marfan. Vamos a recordar que los síndromes es un conjunto de signos y síntomas. Dentro de los signos y de los síntomas que tienen las personas que padecen de Marfan, van a presentar una coartación de la aorta. ¿Qué es la coartación? Lo que estamos viendo aquí, una estrechez, esto que se ve aquí, ¿ok? Fíjense el diámetro de la aorta, del callado aórtico, aquí se ve normal, y aquí súbitamente es estrecho. ¿Qué hace eso? Que hay un flujo menor de sangre que va a salir del ventrículo izquierdo, pero a la vez, recuerden que a menor radio, como hablamos de la ley de Laplace, mayor presión, se genera un cambio de presiones importante. Eso hace que otra manifestación clínica que tienen los niños con Marfan o las personas con Marfan es una presión sanguínea alta antes del punto de coartación. Es decir, esto es uno de los raros casos cuando hay una coartación aórtica, que por ejemplo, si nosotros tomamos la presión arterial en el miembro izquierdo, puede que en esa misma persona, en esa misma circunstancia, le tomamos la presión arterial en el miembro superior derecho y conseguimos una presión arterial diferente. Siempre que nosotros tengamos un paciente que tiene asimetría de las presiones a nivel de las extremidades, hay que sospechar de una coartación aórtica. Tener claro que nada más, no en el Marfan, se aparece la coartación aórtica, ¿verdad? Puede hacer nada más que tenga la coartación, pero no las otras características del Marfan. ¿Cuáles son estas? Fuera de la presión sanguínea alta antes del punto de coartación y presión sanguínea baja más allá del punto de coartación, por lo que ya explicamos, ¿verdad? Si hay un menor radio, una mayor presión. Si hay un mayor radio, una menor presión. Entonces se presenta simetría en ambos miembros, en la parte izquierda y en la parte derecha del cuerpo. Pero hay otras características de Marfan. Estas características son importantes en la fisioterapia porque estos pacientes muy probablemente, ya vamos a ver por qué, por su hábito corporal, se llama hábito corporal en medicina, a todo el aspecto típico físico que tiene un paciente que describe su enfermedad. Entonces, este síndrome de Marfan se va a caracterizar porque el paciente, fuera de tener la coartación aórtica,
va a tener un pectus excavatum, es decir, el esternón se va a proyectar hacia adentro. Va a tener aracnodactilia, ¿verdad? Recuerden que las arañas tienen unas patas muy largas, con unos dedos muy largos y sumamente flexibles, que son los que le sirven a ella para asirse. Y tienen esta dilatación de la aorta por la estrechez que ella presenta, por la coartación. Entonces, fíjense, ¿dónde vamos a sospechar un Marfan? Nada más al examen físico. Es una persona que es bastante alta, usualmente es alta, problemas cardíacos, de lo que estábamos hablando anteriormente, por la coartación aórtica, pueden presentar cuadros de bajo gasto. Síntomas de bajo gasto es que tiene, por ejemplo, súbitamente una presión arterial baja que lo puede llevar a un síncope. ¿Qué es un síncope? Un síncope es una pérdida súbita de la conciencia transitoria, pero en este caso, porque abruptamente puede tener una baja del gasto cardíaco. Con textura alta y delgada, unos miembros y piernas sumamente alargadas, pueden presentar también dificultades visuales, como por ejemplo hipertensión ocular, glaucoma, etc. ¿Y esto por qué? Porque el síndrome de Marfan lo que lo lleva a tener todas estas características es que tiene un colágeno tipo 1 y tipo 2 anormal. Recuerden que el colágeno tipo 1 y tipo 2 es el que tiene más cantidad de elastina. Entonces aquí tiene más cantidad de elastina que lo que debería. Este es el aspecto, por ejemplo, de un adolescente con Marfan. Esto probablemente en algún momento lo van a ver ustedes durante su vida profesional. Entonces, fíjense la deformidad que produce esto por su hiperlaxitud muscular, ¿ok? Entonces, fíjense que no pueden posicionar adecuadamente fisiológicamente tanto los miembros inferiores como el raquis. Y de aquí se produce esta deformidad que estamos viendo. Es importante porque esto lo pueden conseguir ustedes en su práctica clínica en pacientes que no han sido detectados con este cuadro, que veamos, fíjense, estos son los tipos de dedos con aracnodactilia, ¿bien? Y miren la hiperelasticidad, que esto más bien que hace, produce deformidad y produce un defecto y disfuncionalidad de las funciones de la mano. Entonces, esto a grosso modo es lo que les quería hablar sobre las cardiopatías congénitas.